Buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes, profesores. El curso que voy a exponer ahora es sobre responsabilidad civil del Estado por errores judiciales. Soy de la Universidad Privada San Juan Bautista, turno noche, 11º ciclo B. El doctor encargado de esta cátedra es el doctor Henry Carguantocto, y a continuación vamos a exponer sobre el tema responsabilidad civil del Estado por errores judiciales. Como antecedente, tenemos que desde la antigüedad para el hombre eran conocidos los conceptos tanto de daño como de la responsabilidad que por éste se ocasiona. Pero la actitud que asume la colectividad frente a esos conceptos ha sufrido una variación con el transcurrir del tiempo, que nos lleva a recorridos históricos y a una continua evaluación de ambos conceptos. En nuestro país, el tema de indemnización por errores judiciales tiene como primer antecedente de 1933 en la Constitución Política, el cual se encontraba bajo el gobierno de Luis Sánchez Cerro. Esta se fue situando innovadora en ese tiempo y sumamente positiva, sobre todo en aquellas personas que se sentían perjudicadas por errores cometidos en la administración de justicia, lo que presentó una esperanza para las personas que buscaban un resarcimiento que logre aminorar los daños causados por los errores judiciales. Con la declaración de la Constitución Política de 1979, amplía la configuración del error judicial, ya no siendo necesario estar en un proceso penal para que se otorgue una indemnización, sino que ésta podría aplicarse cuando una persona hubiera sufrido detenciones arbitrarias, por lo que la regla general fue un proceso penal. Con fecha 28 de diciembre de 1988, se expide la Ley 24973, la Ley de Indemnización por Errores Judiciales y Detenciones Arbitrarias, en la que se detallan los casos de detenciones arbitrarias y la existencia y comisión de esta figura ante la policía. Pero lo más novedoso de esta ley es la creación del Fondo Mundial de Indemnización por Errores Judiciales, que establece un fondo que se encargaría del pago de una indemnización correspondiente una vez que la autoridad judicial haya tenido la resolución determinante o la absolución o el archivo definitivo de un proceso. Vale decir también que en el inciso 7 del artículo 139 de nuestra actual Carta Política del Estado se prevé la indemnización por errores judiciales. Este hecho indemnizatorio es una figura que no ha merecido un tratamiento adecuado a pesar de las constantes y distintas regulaciones de su incorporación en diferentes cuerpos normativos. Con la dación del Decreto Legislativo 957, que aprueba el nuevo Código Procesal Penal, se contempla también la figura específica en los incisos 5 y su artículo 1, que establece que el Estado va a garantizar la indemnización por errores judiciales, precepto que, a pesar que ya anteriormente se ha reglado en numerosos textos normativos, no tiene una aplicación efectiva en nuestro ordenamiento jurídico. En el Perú se viene produciendo numerosos errores judiciales, con lo que se denota la gran responsabilidad del jugador y la insatisfacción del poder recompensar los graves y irreparables daños ocasionados por dichos errores a los agraviados. No obstante que existe una ley especial y nuestra actual Constitución lo prevé. No se ha visto algún caso en el que el Estado de por sí haya realizado tal circunstancia. Vamos a ver también que es más seguro que si la garantía dejara de ser una letra muerta en nuestra carta, en nuestro cuerpo normativo, conllevaría a nuestros jueces hoy en día que estudien más, que analicen exhaustivamente, que resuelvan con mejor criterio para evitar muchos errores, lo que a la vez dejaría con un buen nombre la administración de justicia. Con el pasar de los años, nos hemos dado cuenta de la necesidad de aceptar que el juez se equivoca, muchas veces de buena fe, otras no tanta, pero en fin, se viene equivocando y causando un perjuicio a la persona. Apelando a la seguridad jurídica, que todos nosotros nos resulta imprescriptible, hemos terminado por obligar o soportar unos cuantos fallos injustos, que no necesariamente son evidentes, olvidando la responsabilidad que sobre todos los abogados, profesores o facultades de derecho tendrían que tenerlo. Es preocupante ver cómo un país
tan urgido de justicia y democracia efectiva, se toma el cargo de juez, no por amor, sino por una necesidad. Se toma temporalmente y no existe un compromiso alguno de con la actividad judicial que se está programando. Para lograr un buen desarrollo, deberemos inculcar a las facultades de Derecho, a los buenos abogados, de esta función. Sería muy interesante ver cómo los mejores estudiantes nos vamos a encargar en adelante en la función jurisdiccional del Estado, sin querer por ello decir que sus desaciertos causen menos daño o dolor, sino que aprendamos más y seguir adelante con esto. La responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares o por el hecho de las personas que emplean el servicio público no puede regirse por los principios establecidos en el Código Civil para las relaciones de particulares a particulares. No es ni general ni absoluta, tiene sus reglas especiales que varían según la necesidad de conciliar los derechos del Estado con los derechos privados. Se conoce la responsabilidad del Estado, pero en base a culpa y de manera muy indirecta. El tema de responsabilidad del Estado ha pasado por diversas etapas, las cuales van de un total de responsabilidad basadas en el origen divino del poder del rey hasta las doctrinas modernas, pero distinguen entre la responsabilidad tanto en su calidad de administrador, legislador y juez. Por una razón de confianza, el Estado y la ley ha estado en su función de administrar justicia, que debe garantizar con esperante y esfuerzo la justicia, respetando plenamente los principios que hace posible el debido proceso y la presunción de inocencia. Por tal razón, cuando el Estado en cualquiera de sus actividades daña a las personas, se debe a la existencia de una infracción a la norma que consagra dichos principios. Existe una necesidad de regular constitucionalmente y adecuar la indemnización por un error judicial. En este caso sí suele suceder en nuestro sistema jurídico, no solo ocasionan perjuicio a la parte agraviada, sino también van a originar el reproche y la desconfianza social, pero mayor reproche existe cuando el derecho a ser indemnizado de forma satisfactoria no es reconocido por el Poder Judicial, bien sea de forma parcial o total, pese a estar declarado en nuestra Constitución política. En nuestro sistema judicial será utópico pensar que no se presentan errores judiciales. Citando algunos casos, encontramos el caso de una persona que ha sido perseguida por 8 años por causa de terrorismo, por el simple hecho de haber llevado el mismo nombre de un terrorista, agraviando totalmente su derecho a transitar libremente y sin temores por nuestro territorio nacional. Pero en este caso, que es informado por un medio de comunicación masiva, los periodistas suelen arrinconar y debaten sobre los necesarios reconocimientos y administratorios del Estado. Si bien es cierto, la prensa es muy incisiva cuando informa sobre errores cometidos por funcionarios públicos, esta misma olvida la necesidad de respetar la dignidad de la persona humana vía indemnización económica, por lo menos. Nótese que el gobierno de turno se ha establecido mecanismos para brindar mejor calidad en los servicios de administración de justicia y se han venido reformando y transformando aquellas reformas que son hechas por el Poder Judicial, así como ejemplo que creó el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Academia de la Magistratura, para poder capacitar a los jueces y a los fiscales para que estos puedan llevar de una mejor manera la exactitud de los casos y expedientes que existan. Aunque sea independiente o relativa, porque en verdad en los hechos esta última institución podría eventualmente caer de influencia. A esos efectos es necesario el fortalecimiento de dichas instituciones para coayudar a un mejor desarrollo del derecho a ser indemnizado por un error judicial. Por otro lado, vamos a volver al tema normativo. Recientemente la Ley 24973 de indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias y su reglamento han sido manera de reformulación para efectos y poder modificar el régimen legal de reconocimientos indemnizatorios. Así, mediante una resolución, se creó la Comisión Técnica encargada del análisis y la revisión de la Ley 24973. La comisión que desarrolla un anteproyecto que modifica la citada ley según el dependiente de una resolución.
Según los autores de la exposición de motivos de dicho anteproyecto, el reconocimiento de la responsabilidad civil del Estado por daños provocados por su actividad constituye un gran hito en la consolidación del Estado democrático del derecho, fundado en la protección de los derechos humanos. Existe en el hecho imputado la ley aún vigente, que ese anteproyecto ya no es tutela, sino los supuestos derechos que van a venir a indemnizar para quienes se hayan visto agraviados y hayan obtenido declaración de archivamiento, ni que la sentencia haya sido declarada como errónea. Esta pretendida reforma legal nos ha considerado que la actividad procesal del juez, quien para fin a un proceso bien podrá disponer, declarar y fundada una excepción de naturaleza de juicio o archivar por la falta de pruebas suficientes, aplicando el principio constitucional del indubio pro reo, supuestos que eventualmente también podrían aplicarse para el caso de una persona inocente que precisa de indemnización por un error judicial cometido, tales como el deber de promover el bienestar general que le fundamenta en la justicia, según el artículo 44 de nuestra Constitución. Por otro lado, revalorando la evolución histórica del derecho a indemnización por error judicial, ya hemos opinado que se trataría de un derecho humano de segunda generación, pues recién en esa etapa aparece reconocido expresamente en normas supranacionales y constitucionales y demás, porque deberían de un Estado social de derecho, donde se busca por los derechos que sean susceptibles y accesibles y disfrutados por mandato constitucional. Máxime aún si los derechos de segunda generación demandan a un Estado que acción, programas y estrategias para su logro y goce efectivo, y al mismo tiempo estos tienen conexión efectiva en algunos casos con los derechos de primera generación. Finalmente, podemos concluir con la válida premisa del tema que nos ocupa, en cuanto es totalmente necesario que nuestra Constitución sea reformada respecto al tema, reconociendo indemnizatorio por error judicial para una adecuada protección del mismo, incluso para poder optar una acción de garantía, pues pensamos que enfrentar adicionalmente un proceso judicial para dicho reconocimiento significa un proceso adicional al proceso penal que lo perjudicó, además de ser un trámite jurisdiccional tedioso. Debe mejorarse en lo posible el conocimiento o aplicación de las normas de nuestro ordenamiento jurídico nacional y así de esta manera reducir los incumplimientos por parte de los legisladores, y para esto que logren se debe brindar una mayor capacitación sobre las necesidades de regulación constitucional adecuada de ser indemnizado por un error judicial, esto mediante seminarios, congresos o talleres para su posterior proponer un proyecto de ley eficaz. Además, debe mejorarse en lo posible la invocación o aplicación de los planteamientos teóricos como conceptos básicos y así de esta manera reducir los empirismos normativos por parte de los operadores de derecho. Y para que eso se logre se debe brindar una mayor capacitación sobre la necesidad de una regulación constitucional adecuada de ser indemnizado por un error judicial. Eso es todo. Muchas gracias.